Bien, continuamos con las clases de álgebra 1. Digamos, esta unidad es la que corresponde al principio de inducción matemática. La bibliografía para esta unidad, digamos, en principio podríamos seguir el libro de Grimaldi. Digamos, el material para estudiar esta parte está en el capítulo 4 y nosotros, digamos, lo que vamos a ver nosotros en estas clases se cubren las secciones 1 y 2 del capítulo 4. Pero también, digamos, si quieren ver, están estas otras notas estas son las notas de FAMAF bastante completas, digamos, de las cuales sacaríamos el tema del capítulo 1. Inducción se trata en el capítulo 1 y el enfoque que yo le voy a dar por ahí es un poco más parecido a este primer apunte, pero digamos cualquiera de los dos está bien, y si no con las filminas creo que también podría alcanzar, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos. A ver, ¿cuál es la idea atrás del principio de inducción matemática? Sería una idea un poco general. En la siguiente, digamos, el principio de inducción es algo que nos sirve para probar enunciados de este estilo, ¿sí? Para todo n natural se cumple P de n, ¿sí? O sea, P de n es una proposición que depende del número natural n, ¿sí? O sea, esto como que en principio una primera aplicación sería para probar propiedades de los números naturales, ¿sí? Donde acá yo tengo, es como que tengo infinitas proposiciones, ¿sí? Tengo una por cada número natural y las quiero probar a todas a la vez, ¿sí? Digamos, a veces no hace falta ninguna herramienta para hacer este tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo prácticamente trivial, ¿sí? Digamos, de una proposición que vale para todos los números naturales, ¿sí? N más 0 es igual a n para todo n. O sea, acá no hay que usar nada raro para probar eso, simplemente, digamos, la propiedad que tiene el 0, que es el elemento neutro para la suma, ya me dice que esto es verdad, ¿sí? Pero esto, digamos, no siempre es así, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una proposición de este estilo, ¿no? La proposición P de n dice que la suma de los primeros n números naturales, bueno, tiene este valor, es n por n más 1 dividido 2, ¿sí? Acá ya no es tan sencillo como en el caso anterior, ¿sí? En principio, si se fijan bien en el caso anterior, como que teníamos una ecuación n más 0 igual a n, que es como que, digamos, esa ecuación es siempre válida para todo n, pero es como que la ecuación tiene la misma forma y lo que yo le voy cambiando es el n, ¿sí? Entonces como que yo estoy manipulando formalmente una expresión utilizando los axiomas para probar que es igual al lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿sí? Acá eso no pasa, porque incluso cuando, si bien el lado derecho, este n por n más 1 sobre 2, uno puede pensar que es la misma expresión que va cambiando, digamos, de acuerdo a los valores que le voy dando a n, el lado izquierdo no, ¿sí? El lado izquierdo, digamos, tiene cada vez más sumando, ¿sí? O sea, en principio se podría manipular formalmente expresiones de este tipo y lo vamos a hacer, pero ya no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, como que no es tan fácil probar esto a partir de los axiomas, ¿sí? Digamos, un error que por ahí se comete muy frecuentemente, bueno, uno puede probar ciertos casos particulares, ¿sí? Por ejemplo, la proposición para n igual a 1 es cierto, ¿no? Si, digamos, en este caso estoy sumando solo un número, esto en realidad no estoy sumando nada, ¿sí? Pero se verifica que 1 es 1 por 2 sobre 2, ¿sí? Para 2 también es cierto, acá 1 más 2 es 3 y lo puedo poner como 3 por 2 dividido 2, también vale para 3, ¿sí? Vale para 4, etcétera, ¿sí? Entonces uno puede chequear todos los casos particulares que quiera, pero eso no da una demostración, ¿sí? O sea, por más casos que yo chequee, digamos, nunca lo voy a poder chequear para todo n, ¿sí? Entonces acá hace falta una herramienta nueva, que es el principio de inducción matemática que vamos a ir desarrollando en esta clase. Tiene que ver un poco con una construcción de los números naturales y la estructura que tienen los números naturales, que como que no es tan inocente como uno cree, ¿no? Si no son solo los números de contar, sino como que tienen propiedades muy fuertes que permiten, ¿sí?, desarrollar herramientas para probar muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar dando una construcción
de los números naturales, ¿sí? Para poder ir desarrollando así sus propiedades, ¿sí? A ver, los números naturales como que se pueden construir de muchas formas distintas, ¿sí? Hay dos o tres que son las más conocidas, ¿sí? Una es la construcción de Peano, que no la vamos a cubrir nosotros, que es como una construcción axiomática de los números naturales, digamos, como que uno lo define a partir de las propiedades que uno intuitivamente quiere que tengan, ¿sí? La construcción que vamos a usar nosotros es una que se obtiene a partir de los axiomas de los números reales, ¿sí? Recordemos que cuando empezamos el primer día de clase, uno introduce los números reales como un conjunto que tiene dos operaciones y una relación de orden que satisfacen ciertas propiedades, ¿sí? Eso, como que esas propiedades son los axiomas de los números reales. No me voy a detener mucho en esto, pero lo recordamos. Digamos, en los reales tenemos la suma, la multiplicación y el orden. La suma es asociativa, es conmutativa, tiene un elemento neutro, ¿sí? Que lo llamamos 0, y hay opuestos para la suma, ¿sí? O sea, el opuesto de A se llama menos A y sumados dan 0. El producto también es asociativo, conmutativo. Hay un elemento neutro para el producto que se llama 1, que es distinto de 0. Y todos los elementos distintos de 0 tienen inverso para la multiplicación, ¿sí? Además, la suma y la multiplicación están relacionados por la propiedad distributiva. Y después tenemos un orden, ¿sí? Que tiene esta propiedad de tricotomía, ¿no? O sea, dados dos números reales, o digamos, son iguales o uno es más grande que el otro, ¿sí? Alguna de esas tres opciones, o sea, A menor que B, B menor que A o A igual a B, ¿sí? Bueno, digamos, el orden, como que si uno en lugar de tomar el menor igual, tendría como un orden total, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con la transitividad. Y después el orden es consistente con la suma, ¿sí? Si yo sumo una desigualdad, la desigualdad se mantiene. Y es consistente con el producto, en el sentido que si yo una desigualdad la multiplico por algo positivo, se mantiene la desigualdad. Y un axioma más, que es el axioma del supremo, que se usa un poco más en análisis, y para la construcción que vamos a hacer de los números naturales, digamos, no nos hace falta en principio. Entonces, bueno, esto se da por sabido, simplemente lo recordaba para que nos quede un poquito más fresco, ¿sí? Entonces empezamos con algunas definiciones, ¿sí? Primero, fíjense que digamos, la idea es definir el conjunto de los números naturales. Entonces, como no puedo usar a n, como que todavía no existe el conjunto n de los números naturales, ¿sí? Bien, entonces lo que sí se puede definir con las cosas que tenemos es la noción de subconjuntos inductivos de los números reales, ¿sí? Un subconjunto H se dice inductivo si tiene las siguientes dos propiedades, ¿sí? La primera propiedad es que el 1 está en H, ¿sí? Recuerden que el 1 es un elemento que ya sabemos que existe en R, ¿sí? Es el elemento que es el elemento neutro para la multiplicación, es como que está dado por los axiomas, ¿sí? La siguiente propiedad que tiene que tener un conjunto para ser inductivo es como que si un elemento X vive en H, el sucesor, ¿sí? El siguiente, el X más 1, está también en H, ¿sí? Un conjunto que tiene estas dos propiedades se llama inductivo, ¿sí? Un subconjunto de R se dice inductivo si tiene estas dos propiedades. Vemos algunos ejemplos, digamos, sencillos. Son los siguientes. Bueno, obviamente R, ¿sí? Es inductivo, ¿sí? Porque, bueno, el 1 es un número real y, bueno, en particular, como la suma es cerrada, esto X más 1 siempre está en R, ¿sí? Entonces, ejemplos un poquito... acá hay un pequeño error, ¿sí? Pero bueno, a ver, el conjunto de los reales positivos es inductivo, ¿sí? Esto sí está bien, porque el 1 es un número real positivo, y si yo a cualquier número positivo le sumo 1, sigue siendo positivo. Esto, R mayor que 1, lo tengo escrito acá como que es inductivo, pero esto está mal en realidad. O sea, es claro que la segunda propiedad vale, ¿no? Si yo tengo un número mayor que 1,
¿sí? Y le sumo 1, sigue siendo mayor que 1. Pero falla esta primera propiedad, ¿sí? Porque yo acá en lugar de poner mayor que 1 tendría que haber puesto mayor o igual, ¿sí? Digamos, los reales mayores que 1 no contienen al 1, ¿sí? Entonces acá habría que corregir y poner mayor o igual que 1. A ver, siguiente ejemplo, esperemos que esté bien. Acá que tenemos el intervalo abierto 0, 2, ¿sí? O sea, todos los números reales que están entre el 0 y el 2, digamos, excluyendo a los extremos, no es un subconjunto inductivo, ¿sí? Acá, para chequear que no es inductivo, tenemos que ver qué propiedad es la que está fallando. La primera no falla porque el 1 está en el 0, 2, pero el siguiente del 1, que es el 2, ya no está, porque el extremo del intervalo abierto no pertenece al intervalo abierto 0, 2. Y acá que hay, bueno, otro ejemplo, también medio casi trivial, pero no de todo, es el conjunto vacío no es inductivo, ¿sí? Acá un pequeño detalle es que obviamente no es inductivo porque el 1 no está en el vacío, porque el vacío no tiene elementos, pero es como que esto puede aparecer más adelante. O sea, la segunda condición para h igual vacío se satisface, ¿sí? O sea, simplemente como no hay ningún elemento en el vacío, digamos, el siguiente tiene que estar, ¿sí? Porque esta condición como que se vuelve vacía, ¿sí? Entonces este ejemplo falla, pero lo que falla es la primera condición, no la segunda. Bien, un lemita medio técnico pero fácil es que si yo tengo dos conjuntos inductivos, ¿sí? La intersección es un conjunto inductivo, ¿sí? O más generalmente, si yo tengo una familia de subconjuntos inductivos y hago la intersección de toda la familia, eso me vuelve a dar un subconjunto inductivo, ¿sí? Esto es fácil de ver, hay que fijar un poquito de notación, pero a ver, supongamos que tenemos una familia de subconjuntos inductivos de R, que lo llamo XY, y esta familia supongo que está indexada por un conjunto de índices y mayúscula, ¿sí? Entonces cada uno de estos XY es inductivo, ¿sí? Entonces, en particular, como cada XY es inductivo, el 1 tiene que estar en XY para todo Y, o sea, tiene que estar en todos, ¿sí? Eso implica que está en la intersección de todos los XY, ¿sí? Entonces, como que la intersección de todos los XY satisface la primera condición en la definición de conjunto inductivo. Ahora hay que ver qué pasa con los sucesores, ¿sí? Entonces, si uno tiene X, un elemento de XY, bueno, si X vive en todos los XY, entonces X más 1 tiene que vivir en todos los XY, ¿sí? O sea, si X está en XY, X más 1 está en XY. En particular, si X está en todos, X más 1 está en todos los XY. ¿Sí? Entonces, si yo tomo un elemento de la intersección, ¿sí? El sucesor es también un elemento de la intersección, porque es un elemento de cada uno de estos subconjuntos XY. ¿Sí? Entonces satisfacen las dos propiedades de la definición. La intersección de una familia de conjuntos inductivos es un conjunto inductivo, ¿sí? Y ya con este lema técnico uno puede dar una definición formal y precisa, ¿sí? De los números naturales, ¿sí? O sea, por definición, los números naturales son la intersección de todos los subconjuntos inductivos de los números reales, ¿sí? Esa va a ser la definición que vamos a usar al principio. Después obviamente que uno siempre tiene una intuición de qué es lo que son los números naturales, pero hay que formalizar los conceptos, y la forma que tenemos de hacer esto es la siguiente. O sea, n es la intersección de todos los subconjuntos inductivos de R, ¿sí? Entonces, usando el lema anterior, bueno, n resulta un subconjunto inductivo de R, ¿sí? O sea, el 1 está y todos los sucesores de cualquier número natural siguen estando, ¿sí? De hecho, como es la intersección de todos los subconjuntos inductivos, digamos, otra forma de decir eso es que los naturales son el menor subconjunto inductivo posible de los números reales. Entonces, eso se corresponde bastante bien con
la intuición que tenemos sobre los números naturales, ¿sí? Porque digamos, n es el subconjunto más chico de R que tiene la propiedad de ser inductivo, ¿sí? Entonces si vamos a la definición, para ser inductivo solamente pedíamos dos cosas. Digamos, había un elemento que sí o sí tiene que estar, que es el 1, y todos los elementos que obtenemos a partir del 1 sumando 1, ¿sí? O sea, básicamente lo que nos queda es el 1 tiene que estar, ¿sí? Es la primera condición que tiene que satisfacer un subconjunto inductivo, y todos los sucesores, ¿sí? O sea, 1 más 1, que es el 2, tiene que estar, 2 más 1 es 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, etc. ¿Sí? Entonces como que realmente esta idea que teníamos de los números naturales, bueno, obviamente tenía que pasar esto, pero se ve como reflejado en la definición que acabamos de dar, ¿sí? Bueno, una observación, esto por ahí no es tan relevante para el curso, pero es importante, ¿no? O sea, nosotros, digamos, en la construcción que tenemos de los números naturales, lo estamos construyendo como un subconjunto de R, ¿sí? Entonces, si no lo hubiésemos hecho así, si uno hubiese tratado de empezar a construir los números naturales, digamos, desde no sé, por ejemplo, la teoría de conjuntos, digamos, como sin tener una estructura más grande como la de los números reales, ahí se vería, digamos, con un par de desafíos, que es, digamos, las operaciones de los números naturales, la suma, la multiplicación, habría que definirlas, ¿sí? Porque es como que si solamente voy a construir los números como estos símbolos, después tengo que, se aparece una pavada, pero no lo es, digamos. O sea, tengo que definir su suma, tengo que definir su producto. Bueno, ese problema nosotros no lo tenemos, ¿sí? Porque nosotros es como que ya tenemos dados los números reales y ahí adentro viven los números naturales. Entonces, yo ya sé sumar y ya sé multiplicar esas cosas. Digamos, la única sutileza, digamos, que la vamos a cubrir, digamos que muy fácilmente, es ver que en realidad cuando sumo números naturales me vuelve a dar un número natural, y cuando los multiplico también es como que las operaciones de los números reales, la suma y el producto, son cerradas en los números naturales, pero no hace falta definirlas, ¿sí? O sea, ya están dadas, es la suma y el producto de los números reales. Bien, bueno, llegamos por fin al principio de inducción, ¿sí? Y digamos, esto es como casi otra definición de los números naturales. O sea, este teorema, digamos, es muy importante, muy útil, pero no es tan difícil de probar, ¿sí? Es como que es casi otra definición de los números naturales. Entonces, ¿qué dice el principio de inducción? ¿Sí? Bueno, el principio de inducción dice lo siguiente: o sea, si yo tengo, ahora vamos a ver ejemplos, pero digamos, si uno, imaginen que tenemos proposiciones, ¿sí? O una proposición que depende de un número natural n, ¿sí? Arbitrario, ¿sí? O sea, para cada n tengo una proposición, ¿sí? Y yo sé dos cosas, ¿sí? O sea, sé que la primera es verdadera, o sea, p de 1 es una proposición verdadera, y además sé que cada vez que una proposición p de k es verdadera, la que le sigue, p de k más 1, es verdadera también, ¿sí? O sea, esto está escrito acá distinto, o sea, lo que yo estoy escribiendo acá, pero que es equivalente, es que p de k implica p de k más 1, ¿sí? Bueno, el principio de inducción dice que si pasan esas dos cosas, entonces p de n es verdadera para todo n natural, ¿sí? Así es como se van a demostrar después distintas propiedades por inducción, ¿sí? Entonces, la prueba de esto la vemos ahora porque es muy sencilla, ¿sí? Digamos, a ver, podemos hacer lo siguiente: o sea, tenemos un conjunto H, ¿sí? Este conjunto H está formado por todos los K, tal que P de K es verdadera, ¿sí? O sea, son todos los valores tal que la proposición P de K es verdadera, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con este conjunto? ¿Sí? El primer ítem, ¿sí? Nos dice que el 1 es un elemento de H,
¿sí? Porque P de 1 es verdadera, ¿sí? Digamos. Y el segundo ítem es como que esto está como replicando la definición de conjunto inductivo. El segundo ítem nos dice que si K está en H, o sea, si P de K es verdadera, entonces P de K más 1 es verdadera. O sea que si K está en H, K más 1 está en H, ¿sí? O sea que H es un subconjunto inductivo de R, pero es a su vez un subconjunto de los números naturales, porque por definición H es el conjunto de los números naturales tal que los números naturales K tal que P de K es verdadera, ¿sí? Entonces, como los números naturales son el subconjunto inductivo más chico posible y H es un conjunto inductivo que está metido ahí adentro de N, bueno, tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces H es todo N y por lo tanto la proposición P de N es verdadera para todo N, ¿sí? Así de sencillo. Simplemente me construyo el conjunto H de números naturales tal que P de K es verdadera y pruebo que eso es inductivo y bueno, automáticamente me queda que P de K tiene que ser verdadera siempre. Bien, eso, digamos, en cualquier libro que trate el tema del principio de inducción por primera vez, seguramente van a encontrar una imagen medio parecida a esta, ¿sí? Como que ejemplifican el principio de inducción como un dominó, ¿sí? Las piezas de dominó paraditas, verticales y puestas como juntitas una al lado de la otra, y como que si yo empujo una se caen todas, ¿sí? O sea, esto como que, digamos, esto de empujar tiene que ver con esta implicación que tenemos acá, ¿sí? O sea, como que empujar la primera es probar que la primera es verdadera, pero cada vez que yo pruebo que una es verdadera, por ejemplo, yo pruebo que P de 1 es verdadera, eso me implica que P de 2 es verdadera, ¿sí? Porque P de 1 implica P de 2 y por lo tanto P de 3 va a ser verdadera porque P de 2 implica P de 3 y P de 2 ya probé que es verdadera, ¿sí? Y así como que se van cayendo, digamos, todas las fichas, ¿sí? O sea, cada una de estas fichas representa una de las proposiciones, entonces probando la primera, esto me implica que vale la segunda, vale la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, se van a caer todas, ¿sí? O sea, salvo que falle este paso, no voy a tener problemas, ¿sí? O sea, eso es lo que, digamos, esto como que por ahí grafica un poco mejor el que cuando se cae la primera se caen todas las demás, pero siempre que yo sepa probar para todo K que P de K implica P de K más 1, ¿sí? O sea, si hay un paso de esos que no lo puedo probar, ya está, se van a caer hasta donde se cayeron y después las piezas que siguen van a estar muy lejos una de la otra como para que una pueda implicar a la otra. O sea, yo tengo que probar que se cae la primera, pero además tengo que saber que cada vez que se cae una, se cae la que sigue, ¿sí? Esa es como una intuición que si ayuda, está bien ahí tenerlo presente. Bueno, a ver, veamos entonces en un ejemplo cómo se usa el principio de inducción, ¿sí? Acá tenemos esta afirmación es muy sencilla, dice probar que 2 a la n, ¿sí? Es mayor que n para todo n natural, ¿sí? Esto tiene una interpretación un poco más geométrica o analítica porque, digamos, de este lado 2 a la n tiene como un crecimiento que es exponencial en n, ¿sí? Crece como un exponente de n, ¿sí? Y n, bueno, crece linealmente. Entonces uno tiene esta idea de que crecimiento exponencial es más rápido que el crecimiento lineal, pero acá lo vamos a hacer por inducción, ¿sí? Lo vamos a hacer algebraicamente y usando el principio de inducción, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Digamos, en estos primeros ejemplos lo hacemos bien detallado, ¿sí? Después uno como que se puede relajar un poco con cómo escribir las cosas, o digamos, no relajarse, pero sí se puede escribir un poco más rápido. Acá lo hacemos bien despacito, ¿sí? Construyo esta afirmación P de n que dice 2 a la n es mayor que n, ¿sí? Eso lo quiero probar por inducción. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, el teorema me dice, tengo que probarlo primero para 1, ¿sí? Para 1 es trivialmente verdadero porque, digamos, 2 a la 1 es 2 y 2 es mayor que 1, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer ahora, el segundo paso, es probar que, digamos, P de K implica P de K más 1, ¿sí? Tengo que ver esta implicación para todo K mayor o igual que 1, ¿sí? Acá recuerden,
Bueno, una forma de probar esto es, digamos, suponer que P de K es verdadero y probar que P de K más 1 es verdadero, digamos, con esa hipótesis. Digamos, o sea, la implicación es verdadera. O sea, si P de K fuera falso, la implicación sería verdadera, pero acá como que vamos a tener que son todas verdaderas. Entonces, digamos, esta forma de hacerlo es correcta, digamos, no tiene ningún problema, ¿sí? Y es más cómoda para trabajar. Entonces, como que lo que uno hace es supone que P de K es verdadero y prueba el siguiente, ¿sí? Entonces, esto, suponer que P de K es verdadero, se suele llamar la hipótesis inductiva, ¿sí? Entonces yo tengo ahora como hipótesis que 2 a la K es mayor que K, y lo que quiero es probar que 2 a la K más 1 es mayor que K más 1. ¿Sí? Entonces, para probar eso hay que hacer una cuentita muy sencilla. Simplemente 2 a la K más 1 es 2 por 2 a la K, ¿sí? Eso medio por definición de 2 a la K más 1, ¿sí? Y acá yo sé que 2 a la K, digamos, es mayor que K. Esta HI es la hipótesis inductiva, acá lo estoy usando. Entonces esta desigualdad me cambia. 2 por 2 a la K es mayor que 2 por K, ¿sí? Bueno, 2 por K es K más K, y como K es mayor o igual que 1, entonces K más K es mayor o igual que K más 1. Entonces terminé probando que 2 a la K más 1 es mayor que K más 1, ¿sí? Acá hay un mayor igual, pero acá hay un mayor, ¿sí? Entonces esto, 2 a la K más 1, es mayor estricto que K más 1, ¿sí? Entonces ya probé que P de K implica P de K más 1, había probado P de 1, entonces el principio de inducción me dice como que se caen todas las fichas. Entonces P de n es verdadera para todo n natural, ¿sí? A ver, otro ejemplito. Probar que n cuadrado más 3 es mayor que n para todo n natural. Este ejemplo también se puede interpretar un poco analíticamente, porque en n cuadrado más 3 uno puede pensar un poco en el gráfico de una parábola, ¿sí? Y en n puede pensar en el gráfico de una recta, y como que esta parábola está quedando por arriba de esta recta, pero la prueba acá la queremos hacer por inducción. Entonces, digamos, como siempre, definimos esta proposición: n cuadrado más 3 mayor que n. Lo probamos para n igual a 1, ¿sí? A ver si no escribí nada mal acá. Digamos, en n igual a 1, acá me queda 1 más 3, claro, 4 es mayor que 1, entonces P de 1 es verdadera. Y hay que probar ahora, digamos, el paso inductivo, ¿sí? Acá, en lugar de, digamos, en el ejemplo anterior yo había puesto que había que probar P de K implica P de K más 1, y acá en lugar de poner una nueva letra K, lo hago con la misma n. O sea, supongo que P de n es cierto y pruebo P de n más 1, ¿sí? Eso es un poco más cómodo, porque cuando yo tengo que reemplazar en este caso alguna desigualdad, es como que me va a quedar esta misma que tengo escrito acá con el mismo símbolo y todo. Entonces por ahí es un poco más fácil de visualizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tengo que comparar, digamos, antes comparaba n cuadrado más 3 y veía que era más grande que n. Ahora tengo que hacer n más 1 al cuadrado más 3 y ver que eso es más grande que n más 1. Entonces, a ver cómo lo hice acá, y esperemos que no haya ningún error en la cuenta, pero n más 1 al cuadrado es n cuadrado más 2n más 1 más este 3 que tenía acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer aparecer es este n cuadrado más 3 para usar la hipótesis inductiva, ¿sí? Entonces acá sumo distinto, digamos, este 3 lo pongo acá al medio, entonces tengo n cuadrado más 3 más 2n más 1, ¿sí? Y ahora lo que hago es usar la hipótesis inductiva para este n cuadrado, ¿sí? Acá yo sé que n cuadrado más 3 es mayor que n, ¿sí? Entonces esto que me aparece acá es mayor que n más 2n más 1, que es lo que tenía acá. Y bueno, acá ya un poco más sencillo, digamos, 2n más 1 es mayor que 1, ¿sí? Porque esta cantidad es positiva. Entonces acá ya llegué, ¿no? Porque n más 1 al cuadrado más 3 me termina quedando mayor que n más 1. O sea que P de n más 1 es cierta. Entonces probé la primera, probé P de 1, probé el paso inductivo P de n implica P de n más 1. Entonces la proposición es verdadera para todo n, ¿sí? Bien. Bueno, a ver.
Estos ejemplos eran como muy sencillos, digamos, pero ya como que hay como varias modificaciones que se le pueden hacer, modificaciones sencillas que uno le hace al principio de inducción para que abarque más casos, ¿sí? Porque en principio nosotros como estamos probando cosas a partir del, digamos, probamos para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, digamos, o sea, como que hacíamos el paso inductivo y usábamos inducción así, pero a veces uno tiene afirmaciones que no son verdaderas para 1, ni para 2, ni para 3, sino como que a partir de un cierto número natural n0 empiezan a ser verdaderas. Entonces uno tiene como esta variante del principio de inducción, ¿sí? Tenemos una proposición P de n, sabemos que es verdadera para un n0, y sabemos que cada vez que la proposición es verdadera para un k, es verdadera para el siguiente, para k más 1. Entonces P de n es verdadera para todo n mayor o igual que n0. ¿Sí? Es como que las fichas de dominó se van cayendo, pero no empujé la primera, sino que empujé por ahí una en el medio, a partir de un n0. ¿Sí? Entonces, esto obviamente no es muy difícil de probar, porque usamos el principio de inducción que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer acá sencillito es como hacer una especie de cambio de variables para que estas proposiciones que empezaban a ser verdaderas en n0, ¿sí? Ahora yo lo pienso como es como que llevo el n0 al 1, ¿sí? Como que hago como una traslación. Entonces consideramos esta proposición q de n, que es p de n0 más n menos 1. Entonces a ver qué pasa con q, qué pasa con q de 1. Ahí como, digamos, esto dice el corrimiento bien, ¿no? O sea, q de 1, tengo que reemplazar n por 1, es p de n0. O sea, q de 1 es verdadera, ¿sí? Y ahora hacemos el paso inductivo para q, ¿sí? Entonces, supongamos que q de k es verdadera, ¿sí? O sea, q de k no es otra cosa que p de n0 más k menos 1, ¿sí? Entonces, como n0 más k menos 1 es mayor o igual que n0, ¿sí? Porque k menos 1, digamos, k es natural, entonces k menos 1 es no negativo, entonces esto es mayor o igual que n0, ¿sí? La hipótesis me dice que la siguiente, digamos que p de n0 claro, acá lo que estoy haciendo es sumarle 1, o sea, digamos, si yo hago n0 más k menos 1, yo sé que el p en el siguiente valor es verdadero, ¿sí? Porque en n0 más k menos 1 es cierto, entonces esto es n0 más k menos 1, si yo esto le sumo 1, me da n0 más k, ¿sí? Que no es otra cosa que q en k más 1, ¿sí? Entonces, resumiendo, si q de k es verdadera, q de k más 1 es verdadera, ¿sí? Como ya probé que q de 1 es verdadera, digamos, por el principio de inducción tengo que todas las q de n son verdaderas, ¿sí? Para todo n mayor o igual que 1. Y si ahora deshago el cambio de variables que había hecho, esto es lo mismo que decir que p de n es verdadera para todo n mayor o igual que 0. ¿Sí? Es simplemente hacer como un cambio de variables en la proposición p para que empiece en 1 en lugar de en n0 y usar inducción. ¿Sí? Usar inducción, el principio de inducción que vimos al comienzo. ¿Sí? Entonces, a ver en qué situaciones se aplicaría esto. A ver, probar que 2 a la n es mayor que 2 por n más 1. ¿Sí? Acá también es como que estamos comparando, digamos, un crecimiento exponencial con un crecimiento lineal, pero ahora ya la pendiente de esta recta no es 1 sino que es 2, es como que al principio esto va a ir un poquito más rápido, pero después la exponencial le va a ganar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por inducción. Entonces queremos ver esto, ¿no? Que 2 a la n es mayor que 2n más 1. A ver, lo que pasa es que esto al principio falla, ¿no? O sea, me pide que lo haga para n mayor o igual que 3, pero para 1 y para 2 es falso, ¿sí? Porque p de 1, ¿qué sería? 2 a la 1 es 2, digamos 2 mayor que 3 es falso,
y en el caso siguiente 2 a la 2, 2 al cuadrado es 4, 4 mayor que 5 también es falso, ¿sí? Esto a partir de 3, ahí 2 al cubo es 8, ¿sí? Y 2 por 3 más 1 es 7, ahí ya empieza a ser verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, suponemos que P de n es verdadera y probamos P de n más 1, ¿sí? O sea, esto lo vamos a tener a partir de 3, ¿sí? Las anteriores eran falsas. Entonces, también acá una cuentita un poquitito más complicada, pero sencilla al fin, ¿sí? O sea, tenemos que ver esto, pero digamos, P de, digamos, este 2 a la n mayor que 2 por n más 1, pero cambiando n por n más 1. Bien, entonces 2 a la n más 1, como siempre, esto es 2 por 2 a la n. Acá ya apareció el 2 a la n, entonces puedo usar la hipótesis inductiva y yo sé que esto es mayor que 2 por n más 1, entonces todo está multiplicado por 2, entonces 2 por 2 a la n es mayor que 2 por 2n más 1, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a hacer? Queremos hacer que aparezca el 2n más 1, entonces escribo este 2n más 1 como n más 1 más n. Entonces, si yo ahora distribuyo, como que puedo distribuir el 2 en este n más 1 y después en este n, entonces esto me queda igual a 2 por n más 1 más 2n, ¿sí? Y por último, este 2n es mayor que 1, entonces me queda esta desigualdad. 2 por n más 1 más 2n es mayor que 2 por n más 1 más 1, que es lo que quería probar, ¿sí? O sea que esto, 2 a la n más 1, es mayor que 2 por n más 1 más 1. O sea, reemplazar n por n más 1 acá arriba, ¿sí? Es un poquitito más complicado, pero yo creo que se ve bien. Entonces probamos. P de n implica P de n más 1, ¿sí? Entonces la proposición es verdadera para todo n mayor o igual que 3, ¿sí? Acá un comentario que quisiera hacer es, a ver, no sé si se habrán dado cuenta, pero fíjense, esta deducción que hacemos acá, esta desigualdad, ¿sí? Digamos, o sea, si yo supongo que P de n es verdadera, para probar P de n más 1, es como que el paso inductivo, como que esta cuenta vale para todo n, ¿sí? O sea, salvo que la hipótesis inductiva para 1 y para 2 no es cierta, todas las cuentas que hice, digamos, también valen, ¿no? Es como que P de n implica P de n más 1 siempre, ¿sí? El problema es que yo no puedo probar así, digamos, no puedo probar, por ejemplo, P de 2 no lo puedo probar con ese argumento porque P de 1 es falsa, ¿sí? Entonces P de 1 implica P de 2, pero eso no significa que P de 2 vaya a ser verdadera, ¿sí? O sea, para que las cosas funcionen bien, yo tengo que empezar con una que es verdadera, que en este caso es P de 3, y ahí sí yo sé probar que P de n implica la siguiente. Entonces a partir de 3 son todas verdaderas. Bien, acá les dejo un par de ejercicios. Bueno, esto es como es también como para mejorar un poquito esto del principio de inducción, ¿sí? Entonces el ejercicio pide enunciar y demostrar un principio de inducción que pruebe afirmaciones que son ciertas a partir de un n0, pero este n0 es un entero, ¿sí? O sea, como que podría a partir de algún número negativo, o sea, como que la pruebo para n0 y después yo sé probar que si vale para uno vale para el siguiente, entonces vale para todos los que son mayores o iguales que n0. Entonces fíjense de hacer algo parecido a lo que hicimos en el teorema anterior, ¿sí? Hacer como un cambio de variable, pero con un n0 entero, ¿sí? Casi que la misma prueba le serviría. Y después también hagan otra versión, pero acá van a tener como un principio de inducción que vale solo para los números pares, ¿sí? Entonces piensen cómo hacer un principio de inducción que vale para los números pares. Entonces acá sería una cosa parecida, digamos, si yo tengo una afirmación que es cierta para 2
y cada vez que es cierta para un número par 2k, es cierta para el siguiente 2k más 2, entonces es verdadero para todos los pares, ¿sí? Algo así, digamos, también parecido a lo que tendría que hacer en este ejercicio y a lo que vimos recién, se podría hacer, ¿sí? Para probar afirmaciones que son ciertas solo para los pares, ¿sí? Y hay como muchas otras variantes que se pueden construir. Bien, bueno, a ver, seguimos acá con más ejemplos, pero en este caso como que son un poco más teóricos los ejemplos, pues son propiedades de las operaciones de los números naturales, ¿sí? Entonces las vamos a probar todas por inducción a estas 4 propiedades, pero más que nada, digamos, para ejemplificar un poco cómo se usa el principio de inducción en situaciones un poquito más complicadas, ¿sí? Y además porque esto es como darle un poco consistencia a lo que dijimos al principio, como que ahora ya tendríamos en los números naturales definida la suma y la multiplicación, o sea, fíjense que estos son el punto 2 y 3 de esta proposición. Dice que si vos sumas dos números naturales, entonces obtenés un número natural, y si los multiplicás también. Y bueno, en la parte 3 tiene que ver un poco con la resta, ¿sí? Entonces tenemos estas dos. Bien, la parte 1 lo que dice es que además, digamos, o sea, en los números naturales uno siempre tiene los sucesores, ¿no? O sea, si tomas un número natural n más 1 es un natural, pero hay también como una idea de un predecesor, o sea, salvo para n igual a 1, ¿sí? Para cualquier número natural, si vos haces n menos 1, si tomas el predecesor, eso es un número natural, ¿sí? Y finalmente, en la parte 4, lo que tenemos es que, digamos, entre un número natural n, ¿sí? Y el siguiente, o sea, digamos, entre n más 1 y n, ¿sí? Todos los números reales que viven ahí en el medio no son naturales, ¿sí? O sea, como que los números naturales, digamos, están espaciados a distancia 1, ¿sí? Entre un natural y el siguiente no hay ningún otro número natural, ¿sí? Entonces, bueno, tratemos de probar esta proposición, ¿sí? Un poquito, son varias cosas que hay que probar, pero son todas relativamente sencillas. Entonces, lo primero que vamos a probar es esto, ¿no? Digamos, si n es un natural distinto de 1, entonces n menos 1 es un natural, ¿sí? Entonces tenemos esta proposición P de n que dice n menos 1 es un número natural. Obviamente esto para 1 no es cierto, ¿sí? Para 1 es falso porque acá 1 menos 1 es 0, para nosotros 0 no es un natural. Pero, digamos, para n igual 2 es verdadero, ¿sí? Porque 2 menos 1 es 1, nos da un número natural, ¿sí? Entonces, acá, bueno, el paso inductivo, suponemos que P de n es verdadera y probamos P de n más 1. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hacer n más 1 menos 1, ¿sí? Esto nos da n, que es un número natural, entonces P de n implica P de n más 1, ¿sí? En realidad, esto que tenemos acá es como que esta igualdad es una tautología, ¿no? Porque esto es cierto siempre, ¿sí? Independientemente de que P de n sea verdadera o no, ¿sí? Que bueno, va a terminar siendo verdadera, pero esto vale para todo n, ¿sí? O sea, n más 1 menos 1 es un natural. Entonces, bueno, la primera que yo pude probar es para n igual a 2. Entonces lo que tengo el paso inductivo y tengo probada esta P de 2. Entonces P de n es verdadera para todo n mayor o igual que 2, ¿sí? Que esto es equivalente a decir n distinto de 1, ¿sí? Porque estamos trabajando con naturales. Muy bien, vamos a probar ahora la parte 2, ¿sí? La parte 2 tiene que ver con la suma y el producto de naturales, ¿sí? Entonces, importante, ¿qué rescatamos acá? Acá tenemos como dos variables, ¿sí? Tenemos n y m, ¿sí? Entonces lo que funciona o sea, muchas veces es cuando tenés que probar algo en dos variables n y m, es como que fijas una
O sea, supones que m está fijo y haces inducción en n, ¿sí? O al revés. Pero es como que uno está fijo, arbitrario, pero fijo, y haces inducción en el otro, y después, si logras probar eso, ya está, porque el m era arbitrario, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos cosas para probar. Tenemos que probar algo de la suma y algo del producto. Entonces tenemos esta P de n, ¿sí? Es la proposición que dice m más n es un natural, y q de n dice m por n es un natural, ¿sí? Entonces empecemos con la primera, ¿sí? Lo probamos para n igual a 1, ¿sí? Entonces para n igual a 1 lo que tenemos acá es que m más 1 es un natural, ¿sí? Esto es verdadero porque n es un conjunto inductivo, ¿sí? O sea, si recuerden, ¿no? Lo que era un conjunto inductivo, si yo agarro un elemento m, en este caso es un natural, el siguiente tiene que estar, ¿sí? Entonces eso es cierto, como que lo puedo probar por digamos, no hace falta que lo pruebe por inducción, lo puedo probar por otra razón, ¿sí? Pero bueno, P de 1 es verdadero. Bien, ahora hay que probar que P de n implica P de n más 1, ¿sí? Entonces suponemos cierto P de n, que P de n nos dice que m más n es natural, y veamos qué pasa con P de n más 1. Entonces lo que yo tengo que hacer es m más n más 1, ¿sí? Esto, digamos, a la suma la puedo asociar al revés. Entonces esto es m más n más 1, ¿sí? Pero por hipótesis inductiva, digamos, m más n es natural, y por lo tanto su sucesor, m más n más 1, es un natural, de nuevo, porque n es un conjunto inductivo. O sea que P de n más 1 resulta verdadera si P de n es verdadera, ¿sí? Entonces, por el principio de inducción, P de n es verdadera para todo n, ¿sí? Independientemente del valor que tome m, ¿sí? Entonces ya tenemos probado que la suma de dos naturales es un natural. Entonces, trabajamos ahora con la otra proposición, con q. Acá también tenemos fijo m, ¿sí? Entonces probamos q de 1, ¿sí? Q de 1, la cuenta que tengo que hacer acá es m por 1, ¿sí? Esto da m, es un natural, entonces q de 1 es verdadera. Y ahora veamos que q de n implica q de n más 1, ¿sí? Entonces para hacer esto tengo que ver qué pasa con m por n más 1, ¿sí? Pero si yo distribuyo acá, lo que me queda es m por n más m, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo vamos a usar la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es esto que tengo acá arriba, me dice que m por n es un natural, ¿sí? Entonces acá tengo un natural, m por n, más m, que es otro natural, ¿sí? Y acá lo que voy a usar es que ya probé P de n, ¿sí? O sea, o digamos, ya probé que la suma de naturales es natural, ¿sí? Eso ya lo vimos, puedo usarlo. Entonces tengo que esto es natural por hipótesis inductiva, esto es natural, entonces la suma tiene que ser un natural, ¿sí? O sea, hace falta saber la propiedad de que la suma es cerrada para probar que el producto es cerrado, ¿sí? Pero bueno, ahí probamos el paso inductivo. Entonces q de n es verdadera para todo n natural. Bien, probamos la parte 3, ¿sí? Recordamos que decía la parte 3, dice que si vos tenés dos naturales, m y n, tal que m es menor que n, entonces la resta n menos m es un número natural, ¿sí? O sea, si a digamos, si a n le resto algo más chico, que es un natural también, me vuelve a dar un número natural, ¿sí? Entonces acá, fíjense que estoy haciendo al revés, al revés que lo que hicimos antes. Estoy fijando n y voy a hacer inducción en m, ¿sí? Esto veámoslo con cuidado porque es un poquito más rara la forma de la afirmación que hay que probar, ¿sí? No se parece tanto a una cuenta que hay que hacer, sino que tiene que ver más con trabajar un poco la implicación, ¿sí? Entonces, el caso base, ¿sí? El caso base es m igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué dice P de 1? Recuerden, lo que estamos cambiando es m, ¿sí? Entonces dice, si 1 es menor que n, entonces n menos 1 es un natural, ¿sí? Lo cual es cierto, lo probamos, es la parte 1 de la proposición, ¿sí? O sea,
esto es importante notar que acá estamos haciendo como una inducción doble, ¿sí? Aunque no lo parece, acá parece que estamos fijando n, ¿sí? O sea, en los ejemplos anteriores, cuando teníamos 2, fijábamos 1 y hacíamos inducción en el otro y después usábamos alguna propiedad algebraica y ya estaba. Acá no, porque acá yo fijo 1, en este caso fijo el n y hago inducción en m. Pero ya para probar el primer caso me queda esta propiedad n-1 en n, y acá yo tuve que hacer inducción en n en la parte 1. ¿Sí? Es como que hay ahí metido, escondido como una doble inducción que, bueno, lo organizamos bien y parece que no está, pero está presente ahí. O sea, para probar esto, que ya lo sabemos por la parte 1, entonces lo podemos pasar medio rápido, pero usamos inducción también. Bien, entonces el caso m igual a 1 es cierto. Veamos el paso inductivo. El paso inductivo es que P de m implica P de m más 1. ¿Sí? Entonces acá desglosamos un poquito la hipótesis inductiva para no confundirnos. ¿Qué es P de m? P de m dice que si yo sé que m es menor que n, entonces n menos m es natural. ¿Sí? ¿Y qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es esta implicación. M más 1 menor que n implica que n menos m más 1 es un natural. Bueno, entonces para probar esta implicación lo que voy a hacer es suponer que m más 1 es menor que n y probar esto. ¿Sí? Pero bueno, si yo pruebo que m más 1 es menor que n, si yo supongo que m más 1 es menor que n, ¿sí? En particular estoy suponiendo que m es menor que n, ¿sí? Porque m es más chico que m más 1, que es más chico que n. Entonces la hipótesis inductiva nos dice que n menos m es un natural. ¿Sí? Fíjense, estoy usando esto que tengo acá arriba. Y más aún, si yo tengo que m es menor que m más 1 menor que n, entonces es como que si yo resto m, me interesa esta segunda parte, pero si yo resto m de los dos lados, obtengo que 1 es menor que n menos m. ¿Sí? Fíjense, esto lo vamos a usar ahora porque la cuenta que yo voy a hacer es n menos m más 1, que es lo que quiero chequear que es natural. Esto es n menos m menos 1. Pero n menos m es un natural, ¿sí? Y no es un natural cualquiera, sino que es un natural más grande que 1. Entonces, de nuevo, por la parte 1, el predecesor de n menos m es un natural. ¿Sí? Entonces, probé P de m más 1. ¿Sí? O sea, probé que P de m implica P de m más 1. Y por lo tanto, por el principio de inducción, P de m es verdadera para todo m, independientemente del valor que tome este n que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y ahora, para terminar la prueba de la proposición, veamos la última parte. La última parte lo que dice es que si vos tenés n un número natural, entonces entre n menos 1 y n, ¿sí? Digamos, los números reales que son mayores que n menos 1 y menores que n, digamos, no son naturales. O sea que si n menos 1 es menor que a, menor que n, entonces a no es natural. O sea, acá también es como que pensamos que estamos fijando a, ¿sí? Pero bueno, es cualquiera. ¿Sí? Bien. Por inducción, entonces vamos a probar P de 1. ¿Sí? Acá también presten atención porque usamos un argumento. No es que sea algo difícil, pero digamos no es tan común, ¿sí? O sea, metemos como un conjunto inductivo auxiliar, ¿sí? O sea, P de 1 sería lo siguiente. O sea, si A está entre 0 y 1, ¿sí? Pero no es ni 0 ni 1, entonces A no puede ser un número natural, ¿sí? Una forma de probar esto es, digamos, considerar, acá sí está bien escrito, pero este conjunto inductivo que teníamos al principio de los reales mayores o iguales que 1, ¿sí?
Esto es un conjunto inductivo, lo vimos al principio, y por lo tanto contiene los naturales, ¿sí? Pero por otro lado no contiene a, porque a es menor que 1, ¿sí? Entonces este elemento a no puede ser un número natural porque, digamos, los naturales viven adentro de cualquier conjunto inductivo, ¿sí? Entonces P de 1 es verdadera. Bueno, y ahora suponemos que P de n es cierta y probamos P de n más 1. Si P de n más 1 dice lo siguiente: si n es menor que a menor que n más 1, entonces a no es natural, ¿sí? Y acá también pasa como algo un poco raro, porque no nos va a hacer falta usar la hipótesis inductiva, ¿sí? Fíjense, a ver, yo tengo esta condición: n menor que a menor que n más 1, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer acá es restar, ¿sí? Puedo restar en estas tres partes de estas dos desigualdades acopladas, puedo restar n, ¿sí? Si yo resto n, me queda que 0 es menor que a menos n menor que 1, ¿sí? Entonces acá, digamos, hay varias cosas, digamos, esto es una contradicción, esto no puede pasar, ¿sí? Primero, a ver, en primer lugar, digamos, si a fuera un número natural, ¿sí? Como yo sé que n es menor que a, ¿sí? La parte anterior me dice que a menos n tiene que ser un número natural, ¿sí? Pero por otro lado, es como que yo acá tendría un número real, perdón, yo tendría un número natural a menos n que vive entre 0 y 1, pero eso, P de 1 me dice que eso no puede suceder, ¿sí? No hay números naturales entre 0 y 1, entonces tengo automáticamente una contradicción, ¿sí? Entonces P de n más 1 es cierta, ¿sí? Y por lo tanto P de n es cierta para todo n, ¿sí? Entonces yo quisiera remarcar una vez más acá que, de nuevo, es como que acá tenemos como una especie de tautología. O sea, para probar P de n más 1 no usamos P de n, no nos hizo falta. Simplemente usamos, bueno, sí usamos la parte 3 de la proposición, que ya la habíamos probada, y usamos P de 1, ¿sí? Pero no hizo falta usar P de n para probar eso. Pero no importa, es cierto, y por lo tanto ya completamos la prueba de la parte 4. Bien. A ver, acá ya para terminar esta primera parte de los videos, les muestro un ejemplo de un razonamiento falaz, ¿sí? Que digamos, acá va a quedar es muy obvio que es falso, ¿sí? Pero puede costar un poquito darse cuenta de cuál es el error, ¿sí? Entonces acá hay esto yo no lo conocía por la paradoja de los caballos, pero sabía con las bolas de billar, pero bueno, habría muchas formas de ilustrarlo. Pero imaginen que uno quiere probar esta afirmación, que todos los caballos son del mismo color, ¿sí? Entonces ahora yo les muestro una prueba por inducción que obviamente está mal, porque esto obviamente es falso, y ustedes tienen que darse cuenta dónde está el error, ¿sí? Entonces fíjense en este razonamiento inductivo, ¿sí? O sea, vamos a hacer como inducción en el número de caballos, ¿sí? Entonces, si yo tuviera un solo caballo, si n es igual a 1, bueno, ahí la afirmación es, digamos, verdadera, ¿no? Porque como hay solo uno, todos son del mismo color, que es del color que tenga ese caballo, ¿sí? Entonces vamos a ver el paso inductivo, ¿sí? Obviamente esto está acá, es fácil convencerse que está bien, así que el problema está con el paso inductivo, ¿sí? Entonces supongamos que la afirmación esta de que todos los caballos son del mismo color es cierta para conjuntos de n caballos, y tenemos que ver qué pasa cuando tengo conjuntos con n más 1 caballo, ¿sí? Entonces fíjense en este argumento. Entonces, si yo tengo n más 1 caballos, ¿sí? Lo que puedo hacer de ese conjunto con n más 1 caballo es sacar un caballo, ¿sí? Y me quedo con los otros n que tengo, ¿sí? Ahí uso la hipótesis inductiva, y esos n tienen que ser todos del mismo color,
¿sí? Entonces, para ver que los n más 1 que yo tenía son todos iguales del mismo color, lo que hago es lo siguiente, digamos, o sea, es como que yo saqué un caballo y quiero ver que ese es igual tiene el mismo color que todos los otros n que yo probé que tienen el mismo color por hipótesis inductiva. Entonces, de esos n saco uno y agrego el que había sacado al principio, ¿sí? Entonces vuelvo a quedar de nuevo con un conjunto con n caballos y tienen que tener todos el mismo color, ¿sí? Entonces, digamos, ese conjunto con n más un caballo son todos del mismo color. Entonces, por el principio de inducción, esta afirmación vale para todo n, ¿sí? Cualquier conjunto con n caballos, digamos, tiene que tener todos los caballos del mismo color, ¿sí? Obviamente, la parte que está mal es esta de meter y sacar un caballo, pero bueno, no quiero decir mucho, así que ustedes piensen un poquito por qué, después cualquier cosa me pregunta.